México en el año 2008, que ahí fundamos oficialmente Football Sites, porque entre 2000 y 2008 yo estuve entre la actividad profesional, que trabajaba para diferentes compañías, y esto como un hobby. Ya en el 2008 decidimos montar la compañía como tal, Football Sites, y además de Chile y Colombia, que eran territorios que veníamos trabajando, decidimos abrir la compañía en México. Yo me voy a México, lo que fue un viaje muy... porque justo cuando fue la gripe H1N1, no sé si recuerdan, está la gripe porcina, y entonces me quedé encerrado en México como 2 meses, porque no había vuelos de vuelta a Argentina, y un poco mi objetivo de ese viaje era descubrir cómo era el mercado mexicano en términos de los equipos, la pasión, los hinchas. Y cuando empezamos esta historia, con mi socio Nahuel hacíamos todo, o sea, programábamos, diseñábamos, escribíamos como periodistas, sacábamos fotos. O sea, yo he estado en campo de juego de la cancha de River, del Estadio Azteca, de estadios en todos lados, campo de juego como fotógrafo, y después de hacer eso íbamos y actualizábamos el sitio. Entonces, este viaje a México fue un viaje exploratorio. México era el gran desafío como mercado, y justo fue este tema de la gripe, así que tengo fotos en el Estadio Azteca, en el Estadio de Pachuca, en el Estadio Azul, con el tapabocas, con el estadio vacío. Entonces, todo ese viaje exploratorio para conocer a las hinchadas de México y el producto y color no se dio. Pero bueno, así fuimos empezando, muy de abajo, muy comprendedores, sin ningún tipo de inversión. O sea, la inversión era la propia. Yo, cuando empecé la compañía en el 2008, tenía un diseñador, un programador y un editor de contenidos que llegaban a las 9 de la mañana a mi casa. O sea, Bill Gates, no Bill Gates, el de Apple empezó en un garage. Empecé en el living de mi casa, porque no tenía ni siquiera un garage, era casi un monoambiente, y a las 9 de la mañana preparábamos las mesas, y ahí se sentaba este grupo de 3 chicos con los que empezamos. Y bueno, empezamos muy desde abajo, como mencionaba, todos haciendo todo, y desde el día uno fuimos una compañía rentable, muy enfocada en... Si me escuchan bien. En el año 2011 se suma un tercer socio, Carlos Urbay, que hace una inversión en la compañía y nos pide que abramos Brasil como territorio. Brasil fue un gran desafío, con lo cual la compañía ya para el año más o menos 2011 estábamos en Argentina, Chile, Colombia, México. Nos vamos para Brasil en la previa del Mundial 2014 de Brasil. Fue una gran enseñanza lo que nos pasó en Brasil. Brasil es un gran mercado, es otro continente. Recibimos un catazo del mercado brasilero. Había muchas expectativas con el tema de 2014, fue lo que esperábamos Brasil, y ese fue quizás el primer revés que tuvimos con Football Sites, y dimos unos pasitos atrás. Y luego de ese cachetazo de Brasil, vimos la necesidad de que Football Sites se transforme en una compañía panregional que tenga operación y una visión estratégica de todo el continente latinoamericano, y todos los grupos de medios que tienen esa aspiración tienen una oficina y una cabeza acá en Miami, porque la compra de medios y la compra publicitaria de forma regional se da desde aquí, desde Miami, que es un poco el headquarters para Latinoamérica. Entonces fue en el 2014 que yo me vine para Miami para abrir la operación aquí en Estados Unidos. Y Fede, te consulto, en todo ese proceso yo recuerdo incluso en los inicios, cuando me decía estamos procesando nosotros nuestros contenidos, de momento era solo para River, en su momento me acuerdo, lo hacían todo con las notebooks de ustedes, subían las notas, pero recuerdo también que solo podían acceder a cierta característica de sponsoreo por parte de las empresas anunciantes, porque al principio no querían estar asociadas a sitios no oficiales. O sea, las marcas que hoy tienen ustedes apoyándolos y que son todas de primera línea, al principio como que tenían cierto recelo porque no eran sitios oficiales y ustedes eran más que nada como un soporte adicional justamente a todos los equipos. ¿Cómo fue que lograron seducirlas, invitarlas para que ahora sean partners de primera línea de ustedes? Bueno, lo que fue pasando es que con el crecimiento de Internet y a medida que Internet se fue masivizando, las compañías entendieron que gran parte de los contenidos empezaban a nacer y originarse de parte de los usuarios,
y que toda esta movida de las voces no oficiales y de los sitios de Mm. fans, de fútbol, de música, de política, de lo que fuere, ya era moneda corriente y que en muchos casos había muchísimo más engagement y eran mucho más valorados esos contenidos por parte de los usuarios que las voces oficiales. Y también nosotros, como bien decís, empezamos primero con todo lo que son sitios para los fans de equipos en específico, llámese River, Boca, Racing, San Lorenzo, Independiente, Colo-Colo en Chile, Millonarios en Colombia, América, Mm. Chivas, Pumas, Cruz Azul en México. Luego empezamos con una segunda categoría que era fan sites para las selecciones nacionales de cada país. Y luego la tercera, que son los sitios de noticias de fútbol en general, los sitios deportivos, como en Argentina está el diario Olé, por ejemplo, o en México Medio Tiempo, o en España Asomarca. Nosotros lanzamos en 2010 nuestro primer portal, que fue bolavip.com. Bolavip.com fue evolucionando y hoy es el portal con más audiencia deportiva de toda Latinoamérica. Es un portal que tiene casi 100 visitas al mes. Portugués, que tiene una versión especial para Argentina, una versión especial para Colombia, una versión especial para México, una para Estados Unidos Latino, tiene una versión en inglés también. Con lo cual esta tercera categoría de ser un portal de noticias deportivas también abre muchísimo más el espectro para las Mm. marcas, porque no se enfoca solo en equipos, sino que se enfoca en todo el mundo del fútbol y competición, el fútbol europeo, y también en deportes en general. Y, no sé, por ejemplo, tenemos en Chile redgol.cl, que es el sitio de deportes más visitado de Chile, más prestigioso de Chile. Si ven un primera división de Chile, van a ver que Red Bull está en las vallas de casi todos los estadios, o sea, es un producto súper establecido, como en Argentina puede ser Olé. En Centroamérica tenemos futbolcentroamerica.com, que es el primer portal que enfoca la región centroamericana como un conjunto. Así que, nada, fue la categoría que más fuerte nos fuimos haciendo, el tema de portales de noticias deportivas en general. Y esto sigue evolucionando porque hoy día también tenemos algunos verticales que no son especialmente de fútbol, no sé, uno que se llama Spoiler, que habla de cine, tenemos portal de running, tenemos portal de secciones que hablan de deportes americanos, NBA, NFL, MLB, ¿sí? Con lo cual Mm. se fue ampliando y un poquito el nombre de Fútbol Site nos fue quedando chico. Ujú. Y vos crees que, digamos, cuando las firmas grandes empezaron a- a coquetear con ustedes y a sentirse atraídas por este profesionalismo del producto que venían dando, ¿cree que es algo normal, como decís vos, que se dio por internet o eh, fue más que nada porque estuvieron viendo la performance y el desarrollo de ustedes como entrepreneurs? O sea, entregar un producto cada vez más profesional, mejor armado, más como si fuera un ecosistema. ¿Me seguís la pregunta? O sea, Sí, sí, si era nada más por el avance de Internet y no hubieran hecho estos ajustes o esta especialización en el output que estaban brindando, ¿crees que igual se hubieran sumado o no? ¿O que es una combinación de ambos factores? yo creo que es una combinación de muchos factores. Primero, en Internet, como puede pasar en televisión, hay algo que manda que son los ratings, o los rankings, o la audiencia. Y siempre fuimos líderes, los últimos 10 años somos líderes en la región en audiencia. O sea, para darles un ejemplo, con Argentina, en varios meses de este año y el año pasado, Fútbol Site fue número 1 en deportes en Argentina por sobre el Grupo Clarín, en audiencia digital en deportes, con lo que representa el Grupo Clarín, ¿sí? O un Olé. Entonces, la audiencia fue un respaldo muy grande para nosotros, o sea, tener millones y millones de usuarios. La capacidad de segmentación y de ofrecer un producto con muchísimas posibilidades de segmentación fue otro. La calidad de servicio, digo, si no da un buen servicio y no da buenos resultados, te pueden comprar una campaña una vez, pero después eso se mantiene. Y creo que la calidad de servicio está muy atada al hecho de que el management y los emprendedores siempre estuvimos encima de la compañía, encima de los equipos y tratando siempre de dar un servicio de excelencia. Cuando quizás desde el lado de la competencia había muchas compañías que recién se estaban o recién se están empezando a digitalizar, que están migrando del papel o de la televisión a digital, y que toda esa experiencia que nosotros tenemos de 20 años como digitales, tienen, y eso de alguna manera, por más que haya muy buenas intenciones o muy buenos recursos, se traduce en que los resultados o la calidad de servicio no es la misma. Así que creo que es un mix
de la adaptación de nuestro producto, de dejar de ser un producto solamente para fans de clubes de fútbol local, sino tener una visión mucho más global y del deporte en general, la calidad de servicio y la audiencia. Bien. Y cuando arrancaron, o sea, cuando tuviste el primer contrato de estas marcas con las que estás trabajando hoy, a nivel de sponsor, ¿cómo fue esa experiencia? Que nos cuentes un poco, ¿estaban nerviosos o no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo es que se animaron? Después de tocar puertas y que a lo mejor tuvieron muchas negativas hasta que finalmente lo consiguieron. Sí, no, está buenísima la pregunta. Algo interesante, y ahora vuelvo a la pregunta original, es que la dinámica de compra de publicidad en Internet ha cambiado brutalmente. Hace 10, 15, 20 años todo eran relaciones personales y eran transacciones uno a uno, donde uno hablaba con un anunciante, o hablaba con la agencia y se enviaba una orden física que se firmaba y se enviaban los banners. Hoy en día el 80% de las transacciones son programáticas, son compras programáticas por plataformas, donde en muchos casos ni siquiera hay conversaciones, ni emails, ni órdenes que firmar, en la mayoría de los casos, con lo cual hoy es un negocio muchísimo más de escala, de volumen y de performance, pero como decís vos, hace 20 años esto era diferente. Un anunciante global inglés, y recuerdo que vimos un email en el año 2007, por ahí, o principio de 2008, donde nos escribían de Londres diciendo que querían contratar una pauta anual por un monto muy interesante que nunca hubiéramos imaginado. Nosotros pensamos que era chiste, que no era verdad, y nos dijeron que, bueno, que un emisario de la compañía estaba viajando a Buenos Aires para cerrar varios contratos, entre ellos este. Y bueno, fue verdad, nos juntamos, me acuerdo, en el hotel este que está ahí, donde termina la 9 de julio con Libertador, ahí en el Bajo. El Hyatt creo que era, es el Hyatt, ¿no? Sí, ahora. Sí, bueno, nos juntamos ahí en el lobby con un inglés, Sarn, me acuerdo que se llamaba, y fue muy rápido, en 5 o 10 minutos firmamos contrato, y con esa inversión de esa campaña que pudimos consolidar, y ese fue nuestro capitemilla para empezar la compañía. Así que creo que mejor escenario para una compañía fundada por emprendedores, que el capital inicial lo ponga un anunciante y uno no tenga que estar dando equity, acciones de su compañía a otro, no hay. Así que un poquito con ese capital semilla comenzamos, y bueno, y esa siempre fue la mentalidad, ser una compañía rentable con las finanzas ordenadas del día uno. Sí, eso te quería preguntar, o sea, ¿ustedes están ganando guita o estuvieron ganando plata desde el primer momento en que la página ya estuvo activa, o fueron a lo mejor años como la mayoría de los emprendimientos que poner hasta que llegaron a break-even y a partir de ahí empezaron a despegar? Sí, para aclarar un poquito, nosotros con el tema del sitio para los fans de River empezamos hace mucho tiempo, y el sitio de los fans de River se integró a nuestra oferta comercial desde el año ya 2002, 2003, junto con otros sitios. No es que solamente vendíamos ese sitio, sino que ya actuábamos como Football Sites, como un bloque que ofrecía un producto que contenía muchos sitios. Y como Sí, compañía igual siempre... un dato no menor es que la página de ustedes de River era mayor referencial que la oficial. Tenía mejores contenidos, más Sí, visitas, o sea, para la gente la página oficial era la de ustedes. sí, bueno, en realidad, y tratando en ese sentido ser lo más transparente posible, en la mayoría de los clubes, con la mayoría de los clubes sucede eso. Las páginas hechas por los fans, o la más representativa, que es la voz de los fans, en el caso Independiente, un Infierno Rojo, en el caso de San Lorenzo, un Mundo Azulgrana, suelen tener más tráfico que el oficial, pero tiene que ver con un tema de una dinámica, un sitio oficial, hasta que una transacción de la compra de un jugador no se firma, no puede hacer un artículo. Y en cambio, un sitio no oficial, en la novela esa de los 30 días que un jugador se va a incorporar a un equipo, estamos haciendo 5 por día, son 150 artículos. Entonces, dinámica de ser un sitio no oficial que puede hablar de rumores, que puede hacer columnas de opinión, que puede criticar cuando las cosas están mal, permite generar muchísimo más contenido y atracción de parte del usuario con un sitio oficial. Pero con esto no le quiero quitar mérito a la página millonaria, que es un sitio que tiene un tráfico brutal. Es el sitio de clubes de fútbol idioma español más visto del mundo, más que Barcelona y Real Madrid. O sea, sigue siendo el día de hoy un sitio de
club específico de un club de fútbol más visto del mundo en idioma español. O sea, con lo cual Tremendo. siempre tuvo esa fortaleza. Pero volviendo a la parte económica y financiera, nada, nuestra apuesta como compañía y como emprendedores fue siempre ser una compañía con crecimiento orgánico, donde casi siempre hemos reinvertido casi todo el dinero, raramente hemos hecho durante 10 o 15 años retiros de dividendos, siempre se reinvirtió en la compañía, siempre tuvimos mucha confianza en el proyecto, en nuestro emprendimiento, y fuimos muy cuidadosos cuando sumamos inversores. Fueron personas en particular que, más allá del dinero que traía a la mesa, aportaban valor estratégico a la empresa. Así que ese fue nuestro camino. Hay otros emprendedores que han crecido sus compañías y lo han acelerado con fondos de inversión y con muchísimo dinero invertido y han tenido muchísimo éxito y hoy son mucho más exitosos que nosotros. Son caminos. Nosotros siempre preferimos mantener la posición mayoritaria en la compañía y solo sumar a aquellos inversores que además del dinero podían traer valor a la compañía. Seguro, es algo clave y es una de las mejores formas de crecer porque, digamos, dinero puede incorporar cualquiera, pero expertise, conocimiento, visión estratégica, valor agregado, no siempre se encuentra atado al fondeo que puede brindar a una compañía. Eso es lo interesante. Y ahora, en esta migración que hubo con todo el auge de Internet, porque recordamos, o sea, tan hace un montón, 2000, bueno, hubo un montón de empresas que prometían, digamos, del 99 al 2003, un montón de sitios que cayeron, que prometían soluciones mágicas, La Plata estaba muy fácil, después eran castillo de naipes y de hecho se terminaron cerrando. Ustedes siguen, y lo que uno ve, como comentaste antes, que la ramificación de las unidades de negocio que ustedes tienen cada vez van creciendo de forma escalable, que es algo que venimos en las distintas sesiones que tenemos de Que Son Emprendedores con otros speakers conversando, sacamos en conclusión que justamente para hoy día tener chance de trascender y hacer más rentable un emprendimiento es basarse en basamentos que sean escalables. Entonces, la información que hicieron ustedes de pasar de una página que era de River no oficial a tener una red de sitios de equipos de fútbol, también no oficiales, ahora a selecciones nacionales, a tener un ecosistema que va atrás de la pelota de fútbol y que eso mismo lo están replicando, como dijiste, a cine, NBA, NFL, ya es de una envergadura cada vez más considerable. Pero, ¿cómo manejas vos el día a día justamente este crecimiento? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cómo es tu relación con ellos? Porque al principio me acuerdo que eras vos con Nahuel con sus notebooks y ahora son un holding enorme. Bueno, sí, a ver, somos una compañía que tenemos más de 110, 115 personas, más o menos, creo que unos 45 están en la oficina o están en Argentina, hay otros 30 y pico en Chile, Colombia es para mí mi hub regional, o sea, los costos aquí de una operación en Estados Unidos son muy altos y a veces es difícil conseguir talento, entonces Colombia para mí se ha transformado en un hub regional de talento, gran parte de mi en Colombia, que desde acá de Miami es un vuelo a Bogotá cortito, 3 horas y media, 4 horas. Tenemos también equipo comercial en Mm. México y aquí un equipo más chico en Miami. Más somos una compañía de un poco más de 100 empleados. Una migración que también fuimos haciendo con estos años es que nos fuimos enfocando en que los sitios sean sitios propios, operados por nosotros, y fuimos reduciendo al mínimo la cantidad de sitios representados. Hoy tenemos 3, 4 sitios chiquitos que representamos, que más que nada por un tema hasta de fidelidad a estos chicos que empezaron con nosotros hace 15, 20 años y que nos dieron su producto para que se los moneticemos y los representemos comercialmente, pero el 99% del tráfico que tiene Football Sites es de sitios propios, operados por Football Sites. Cuando digo propios tenemos los periodistas, tenemos la tecnología, o sea, todo lo que se desarrolla es in-house, y esto nos permite controlar el producto al 100% y que a través de todos nuestros sitios los estándares de producción y de entrega de una campaña publicitaria sean siempre los mismos al manejar el producto nosotros. Y parte también de la evolución que tuvimos fue que, viendo de alguna manera los contenidos que generábamos y los resultados que lográbamos,
algunas grandes federaciones de fútbol o clubes se acercaban a nosotros para pedirnos o para invitarnos a que manejemos sus activos digitales, que manejemos sus redes sociales, que manejemos la producción de contenidos. No es algo a lo que teníamos pensado dedicarnos y no solemos hacerlo, salvo cuando se trata de clientes muy grandes y desafíos muy grandes. El primero fue el año pasado aquí en Estados Unidos con la Gold Cup 2019, la Copa de Oro, como si fuera la Copa América, pero que lo organiza CONCACAF, que es la Confederación de Fútbol para Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. Y fuimos elegidos por CONCACAF para manejar todos sus activos digitales, redes sociales, producción en los estadios. Así que está la Copa de Oro de Estados Unidos del año pasado. Nosotros producimos todo ese contenido. Y este año, bueno, lo íbamos a hacer también para Copa América, que fue postergada. Así que bueno, esa es otra ramificación del negocio, la parte de consultoría y producción. Estamos también en conversación con otras grandes federaciones a nivel global para hacerlo. Ese es un negocio muchísimo más difícil de escalar, como vos mencionabas, porque requiere mucho de la interacción humana. Pero sí, en términos de escala, nosotros permanentemente estamos viendo y tenemos planes de escalabilidad de nuestro producto, ya sea a nivel categorías, ampliándonos a otras categorías, ya sea ampliándonos geográficamente, tecnológicamente. Digo, hay muchas estrategias y en ese camino estamos, acelerando el crecimiento. Fede, y ahora con todo este tema de que el fútbol estuvo parado, en algunos países ahora, este fin de semana o el anterior, ya la pelota empezó a rodar de nuevo, acá en Argentina todavía no. ¿Cómo les afectó a ustedes este tema del confinamiento, la suspensión de eventos, en la relación con los anunciantes, con generar ingresos para la compañía? ¿Cómo lo están tratando de sobrellevar? Bueno, fue un gran desafío, ¿no? En varios sentidos. El primero es con nuestro equipo, que la gente empezó a trabajar todos desde casa. Creo que el resultado fue bastante bueno. Y creo que después se divide en dos partes. En la parte de audiencia y producto nos mantuvimos bien. Hubo que escribir mucho y rebuscárselas generando contenido, no tanto de fútbol, porque no había mucho de qué hablar. Sí aumentamos muchísimo la producción de entrevistas y contenido propio con los protagonistas, a los jugadores, dirigentes, entrenadores, exjugadores, al estar también todos sufriendo la cuarentena, estaban en su casa aburridos y mucho más accesibles a ser entrevistados por la prensa. Entonces generamos un montón, muchísimo contenido propio y exclusivo en todos los países. Y del lado comercial sí fue un gran desafío, obviamente era un semestre soñado con Copa América, con Eurocopa, con final de Libertadores de todo el año, con Juegos Olímpicos, con lo cual teníamos un montón de un trabajo comercial de 12 meses. Y básicamente me recuerdo el 14 de marzo fue ese día negro que se empezaron a cancelar todo y se cancelaron todas las campañas, todos los proyectos. Pero como te digo, como la industria publicitaria ha migrado y compañía ha migrado, hoy gran parte de la compra publicitaria se hace de forma programática, para simplificarlo, a decir automática, aunque no es 100% automática, con lo cual pudimos mantener un nivel de ingresos que nos permite operar como compañía sin tener que haber, no despedimos, mantuvimos todos los puestos de empleo. Hicimos un esfuerzo muy grande como compañía para que el costo no lo paguen los empleados y mantuvimos a todo el equipo y eso la gente lo valoró muchísimo, hizo que que cada empleado redoble el esfuerzo y el sentido de pertenencia con la compañía, porque vieron el esfuerzo que ha hecho la compañía pese a la brutal caída de ingresos, de mantener a la plantilla, y es un poco pensar a largo plazo. Sabemos que todo lo que no pasó este año comercialmente se va a acumular y va a pasar en el último cuatrimestre de este año o el año que viene, sino todos los eventos se han pasado para el año próximo. Así que ha sido difícil, muy, muy difícil. Te mentiría si te diría que no nos impactó. Nos impactó fuertísimo. La caída en Latinoamérica ha sido promedio el 90%. Es decir, si uno antes generaba 10 pesos, ahora genera 1. De a poquito se va recuperando con la vuelta del fútbol. Afortunadamente tenemos una operación muy sólida y muy fuerte acá en Estados Unidos para lo que es el mercado, sobre todo de US Hispanics, la audiencia de hispanos que viven en Estados Unidos. Y aquí la caída en Estados Unidos fue mucho menor porque la inversión publicitaria está muy automatizada y la demanda publicitaria es mucho más alta. Y aquí los anunciantes quizás un poco, y no es una crítica a Latinoamérica, sino que Latinoamérica un poco por las permanentes crisis muchas veces está obligada a pensar en corto plazo y se toman decisiones de corto plazo. Aquí en Estados Unidos hay una visión más de largo plazo.
y la mayoría de los anunciantes no interrumpió sus campañas. Siguió anunciando y sigue anunciando porque sabe que esto va a pasar. Y cuando pase la crisis, todo eso va a volver. Entonces, afortunadamente, tenemos un pedazo importante en nuestro Estados Unidos y eso nos ha permitido sobrellevar mucho mejor la tormenta. Sí, igual creo que ese punto que estás destacando ahora, primero agradecerte la sinceridad de compartir las métricas de tu negocio con nosotros. eh, Creo que hace referencia más a un grado de institucionalidad de un país de primer mundo como Estados Unidos o si tomamos en cuenta Argentina. O sea, creo que en Argentina planificar a largo plazo, cuando con cambios de gobierno, incluso dentro de una misma gestión, tenemos cambios vertiginosos con reglas de juego que un mes se establecen, a los 3 meses son otras diametralmente opuestas, entonces es difícil para alguien poder dar una planificación, ya no digo de largo, sino de mediano, por más que uno tenga las intenciones, pero las variables relevantes que hacen al core business de un proyecto pueden trastabillar de un día para el otro. Eso en Estados Unidos no te pasa. Sí, bueno, aquí igual hubo muchas compañías y mucha gente que la pasó muy mal, ha habido millones de desempleados y despidos, digo, tampoco es la panacea y tampoco yo quiero, a veces es feo cuando uno está en el exterior caerle con todo al país de uno, donde uno se crió, se formó. La situación que pasa en Argentina es la misma en toda Latinoamérica, o sea, toda la región está expuesta a estos problemas y a veces a las decisiones de corto plazo. Aquí en Estados Unidos, las compañías que han podido, industrias que han podido sobrellevar esto, están actuando de largo plazo. Hay otras industrias que están sí muy golpeadas. Uh-huh. ¿Y cómo te imaginas el día post pandemia? O sea, cuando vuelvan en el continente, a lo mejor no va a ser al mismo tiempo, pero digamos por época. En una época donde ya a lo mejor con protocolos, o sea, no sé cómo se va a volver a la cancha, no sé cuándo todas las tribunas completas de gente, pero sí, aunque sea que veamos como en Europa que la pelota empezó a mover, ¿cómo te imaginas ese escenario y después sí el regreso de la gente a las canchas? En Argentina, en Latinoamérica, y Mm. cómo pensás que va a ser el negocio tuyo a partir de ahí. Si va a haber un antes, un después, ¿crees que esto del COVID va a marcar un hito en la performance de tu compañía o no? ¿Es algo transitorio? ¿Cómo crees? ¿Hay un cambio de paradigma? ¿Cómo lo estás analizando? Sí, a ver, son dos cosas diferentes. Lo que tiene que ver con el regreso del fútbol, aquí hablo más como hincha o quizás como una persona que sí está vinculada a la industria del fútbol. Eh, Realmente creo que en Latinoamérica, hasta que la curva de casos no empiece a descender, nadie se va a animar a hablar de una del fútbol y para que haya un regreso de los hinchas a los estadios va a tener que haber una situación de 0 casos, o de una vacuna o de 0 casos, como hay países que lo han logrado, pero es hacer futurismo, es incertidumbre. Como hincha más que nadie uno quiere que vuelva eso. Yo aquí en Miami hay un equipo nuevo que se fundó, que es el Inter Miami, había sacado mis tickets anuales para poder ir al estadio con mi hijo y mostrarle lo que yo vivía cuando vivía en Argentina y cuando iba todos los domingos a la cancha. Así que uno lo desea. Y en lo que tiene que ver con la empresa, realmente nosotros somos una compañía de medios digitales, donde el segmento en el que actuamos es el deportivo o el del fútbol, con lo cual no impacta más o menos que vaya el público al estadio. Obviamente que un partido de fútbol sin hinchas pierde muchísimo color y pierde muchísimo entusiasmo, pierde. Y yo creo que el COVID, sí, para todas las compañías y para todas las industrias va a una marca muy, muy fuerte. Hay compañías que le va a dejar la marca de que los ha dejado casi en la bancarrota. Hay compañías que por contrario los ha hecho disparar su facturación. Y hay compañías como la nuestra que esta situación nos ha vuelto mucho más eficientes porque cuando se reducen los ingresos hay que optimizar, hay que achicarse. Y como digo, tratamos que esa optimización y ese achique no llegue a los empleados, sino que sea mejorar procesos, mejorar, ser más eficientes en un montón de cosas o de la forma que producimos. Así que nada, creo que nos va a encontrar mucho más optimizados, más entero que la mayoría de nuestros competidores. Muchísimos de nuestros competidores han despedido un montón de sus empleados, han desarmado equipos. Cuesta mucho conseguir talento, cuesta mucho que ese talento se integre a la compañía de uno.
Entonces, por eso la última variable son los empleados. Yo creo que nos va a encontrar fortalecidos. Si pudimos pasar esto con el día que el mundo vuelva a ser normal, vamos a estar muy fuertes y vamos a poder crecer mucho más rápido. Y esto que vos me comentás, obviamente nadie iba a prever la pandemia, pero dentro de Football Size, ¿ustedes tenían algún protocolo o un comité de crisis que se activó por el COVID? ¿O directamente como que los agarró, como a la gran mayoría, de improvistos y tuvieron que tener una movilidad y una dinámica extremadamente fugaz para empezar a hacer los ajustes necesarios para lograr estas optimizaciones que estás mencionando? Sí, yo creo que la ventaja que tenemos las compañías pequeñas o manejadas todavía por un management de emprendedores es la dinámica y la capacidad de adaptación a los cambios. Nosotros al venir de Latinoamérica, al ser argentinos, tener socios chilenos, operar en Latinoamérica, estamos acostumbrados a las crisis. Nuestro Chile del año pasado tuvieron el tema, sufrieron terremotos, tuvieron las revueltas sociales. Entonces estamos acostumbrados como región a las permanentes crisis, a los cambios de escenarios, a tener un dólar en Argentina que lo que antes en el bolsillo teníamos $1.000, a los 5 días cambia el gobierno y es la mitad. Entonces, al estar tan expuesto a las crisis permanentes, uno elabora un montón de mecanismos de defensa y se mueve rápido, actúa rápido, toma decisiones rápido. Así que de alguna manera, gracias a las permanentes crisis que hemos tenido en Latinoamérica, estábamos ya bastante protegidos y preparados para esto. Pero bueno, uno nunca está preparado para una pandemia donde quizás lo que nos pasaba es que de repente había un estallido en Chile, se nos caía Chile, o pasaba en Argentina lo que pasó en los últimos años y se caía Argentina, o Colombia, siempre se caía uno y subía otro y compensaba el mundo. O sea, fue un desastre global. Y creo que ninguna compañía está preparada para eso. Pero creo que todas las compañías pequeñas y manejadas por vendedores, gente joven y dinámica, tuvimos esa ventaja. Que las grandes compañías, bueno, son un poquito más lentas para moverse. Hmm. ¿Y vos crees que la compañía de ustedes la ves más fortalecida? ¿Crees que va a salir fortalecida de todo este confinamiento y toda esta crisis que desató la pandemia? ¿Cómo te imaginas Football Sites post-COVID, cuando ya se reanude todo? ¿La ves más grande, la ves más compleja? ¿La ves, como decías, con estos proyectos, sacar otros escenarios para ir agrandando el negocio? ¿Te ves a lo mejor, no sé, absorbiendo alguna otra empresa que por ahí te guste, que anda por ahí, que no pueda sobrellevar de manera exitosa este contexto? ¿Cómo te lo imaginas? No, definitivamente yo veo un expansivo. Nosotros acabamos de sumar nuevos socios, se incorporaron como socios de la compañía 3 socios que son estrellas mundiales o líderes mundiales del negocio de las apuestas deportivas, que vienen de PokerStars, de William Hill, unos canadienses, 2 son ingleses. Ellos vienen a acelerar el crecimiento, así que hoy tenemos un board muchísimo experimentado. Así que como compañía, creo que nos va a encontrar muy bien parados, y creo que la industria publicitaria, y sobre todo la digital, va a tener un resurgimiento a partir de, digo, cuando el mundo se normalice, y sobre todo el segmento deportivo y de fútbol. Digo, hay una necesidad y una ansiedad de la gente por volver a conectarse con su, sobre todo en Latinoamérica, es el fútbol. Y las marcas no son ajenas a eso. Las marcas saben que la gente se emociona y consume alrededor del fútbol. Entonces, cuando vuelva al fútbol, sobre todo en Latinoamérica, lo que significa una Copa Libertadores, la Superliga en Argentina, el Brasil, Liga MX en México, digo, países que consumen mucho fútbol local. Y el fútbol local no volvió. Entonces, aquí en Miami me es difícil explicar que vuelva a la Bundesliga o que vuelva a la Liga de España en Argentina, en Brasil. No mueve la aguja, porque nosotros vivimos del fútbol nuestro local, de cada día. Hasta somos más fanáticos de nuestros equipos que de la selección. Y todo eso los anunciantes lo saben. Entonces yo creo que va a haber los que pudimos sobrellevar esta crisis y quedamos enteros en producto, en audiencia, en equipos, cuando el mundo vuelva a ser normal o cuando resurja todo, vamos a estar muchísimo fuertes. Así que nada, yo soy muy optimista
de cara a lo que viene, porque nada, si pudimos pilotear esta guerra, esta crisis global, creo que estamos muy bien preparados para lo que viene. Sí, definitivamente. La verdad que muy interesante lo que estás aportando. Y después consultarte si en algún momento de la historia han tenido ofertas de fondos o de otras empresas de medios que los hayan querido absorber. ¿Te imaginás en algún momento, como te dije el otro día, hacer una IPO? ¿Cómo es el futuro de ustedes? Bueno, como toda compañía de medios y que crece y que se regionaliza, hemos tenido acercamientos con muchísimos grupos de medios o fondos de inversión o gente interesada en adquirir la compañía. Obviamente que todas estas negociaciones son confidenciales y mucho uno no puede contar. En la mayoría de los casos es difícil llegar a un acuerdo porque se tienen que alinear un montón de planetas, pero sobre todo porque nosotros creemos mucho en el producto que tenemos, creemos mucho en el futuro de esta compañía, no estamos apurados por vender la compañía, entonces creo que hace que uno esté en una posición de ventaja y de fortaleza al negociar. Y muchísimos grupos de estos grandes grupos también, porque como grandes peces se van comiendo los peces chiquitos, son los que ponen las reglas, y muchos terminan siendo absorbidos, lo que no está mal, lo que es un camino. Si vamos a ser queridos o no el día de mañana, es hacer futurismo, no lo sé. Por ahora creemos que con la estructura que tenemos vamos a poder seguir creciendo mucho. Somos una compañía rentable que puede seguir creciendo sin necesidad de externa. Lo del IPO lo veo muy lejano, me encantaría, pero no es algo que tengamos en mente. Creo que se necesita otro tipo de aceleración de crecimiento para que eso ocurra, y no es lo que estamos mirando. Estamos tratando de ser más realistas y de ser líderes en nuestro segmento, y si el día de mañana tiene que ir, buenísimo, pero no es algo que lo vea muy viable. Bueno, no sabés. De momento, o sea, de nuevo, yo que te conozco desde cuando éramos chicos, recuerdo tus primeros pasos, como te digo, con tu notebook, haciendo las cosas, las notas. Después pasaste, te diste cuenta de que tenías que generar tu propio contenido para seguir ofreciéndole valor a los anunciantes, generaste tu contenido, se fueron expandiendo, hoy tienen una empresa líder de segmento en donde ustedes están. Entonces, lo que yo veo es que todas las aspiraciones, el proyecto mismo, la escalabilidad, te lleva a aceptar desafíos que a lo mejor en una primera instancia ni siquiera tenías en cuenta. Entonces, lo lindo de y es un mensaje para todos los que nos están viendo, es que yo puedo dar fe que nadie te regaló nada, que vos arrancaste de cero, que hoy tenés demasiado éxito, gracias a Dios, pero en base a un esfuerzo, ¿sí? Esto no es como, bueno, heredé una compañía y la estoy perfeccionando. Vos arrancaste de cero de verdad. Y eso es algo meritorio y es algo que a mí me da mucho orgullo, y se lo manifiesto al resto porque a lo mejor la gente no te conoce, pero de verdad vos arrancaste desde abajo y estás en la posición que estás hoy por haber tomado decisiones correctas. Seguramente habrás tenido otras que no dieron resultado positivo, pero sé que siempre apostaste por ir por más, con esfuerzo, con energía, con valor, buscando alianzas. Recuerdo de un inversor tuyo que habrá entrado más o menos, no sé, en el 2009, 2010, no quiero dar nombre, pero que había publicado una carta y en su momento hablaba pensamos que en esa época prácticamente no había Facebook, no había redes, que gran parte de tu negocio que existe hoy en ese momento no estaba, pero hablaba de ustedes como que nunca había visto un ecosistema de negocios tan exitoso y tan bien cuidado como Football Sites. En ese momento era Football Sites Network. Y veo que ese espíritu, ese ADN, sigue vigente hoy día. Sí, bueno, gracias. Bueno, como decís vos, bueno, yo en mi caso personal, sí, empecé de abajo, digo, contexto a los chicos y a la gente que está conectada. Yo a los 15 años iba al colegio y a la mañana, iba al colegio a la tarde y a la mañana de repente para una pizzería, y me pagué mi viaje de egresados repartiendo pizzas, hacía delivery de pizzas en Romanaccio, en la calle Echeverría y Kramer. De esa forma me pagué mi viaje de egresados repartiendo pizzas. Me acuerdo que estaba tan agotado y tan cansado que llegaba a casa y decía: Romanaccio, muy buenas noches, habla Federico, ¿en qué puedo ayudarle?
Y creo que así bueno, cuando uno tiene ese hambre y esa ambición y empieza desde abajo y porcionalizaba mozzarella y limpiaba el piso, uno termina conociendo todo, termina conociendo el esfuerzo de los empleados, la importancia de cada uno de ser reconocido. Y creo que en base un poco también, principios, armamos nuestra compañía, de valorar a la gente que tenemos. Gran parte del 80-90% de nuestra compañía es la gente. Entonces creo que en base a eso es importante mantener la humildad, sin citar a, un, a, un, a ningún autor célebre. Me acuerdo de Chilaver cuando decía: tú no has ganado nada. Yo muchas veces me digo eso, como dice Chilaver: tú no has ganado nada. Creo que no hay que creérsela, hay que seguir trabajando y mantener los pies en la tierra y tratar de ser humilde. Así que nada, hemos trabajado mucho, con mucho foco, con mucha perseverancia. Hemos pasado muy buenos momentos, muy malos momentos. La vida del emprendedor es una montaña rusa. Hay momentos que uno se siente que esto no va a funcionar y que es lo peor, y hay momentos donde uno tiene emociones porque pasan cosas grandes. Creo que hay que mantener los pies en la tierra. Yo en ese sentido he tenido socios muy buenos, que nos complementamos muy bien, y creo que eso ha sido parte del éxito transitorio, porque esto es un camino. Hoy estamos bien y creo que vamos a estar bien, pero como te digo, tampoco me gusta subirme a un tren del éxito. Es un momento muy difícil del mundo para las compañías, haciendo bien, pero todavía no terminó el partido. O sea, esta crisis todavía no sabemos a dónde va a llegar. No hay que confiarse de más tampoco. Eso es también el mensaje que quiero dar y que trato de darme a mí y a mi equipo. Y un poco para que la gente que está del otro lado también se vea identificado con vos como entrepreneur. Dos cuestiones que quería destacar. La primera, que hablas que siempre en todo este camino destacaste el valor del equipo, ¿sí? De la gente que nos rodea, los que son nuestros colaboradores, a veces dentro de nuestros emprendimientos, a veces fuera, pero en todo momento siempre hablaste del equipo. Ya sea ahora en la pandemia, cuando priorizaron no despedir a nadie, seguir manteniéndose a todos, y eso se vio con un feedback de un aumento de compromiso de la gente que trabaja para ustedes, con ustedes. Pero a lo largo de toda tu experiencia, en las distintas etapas, por lo que vos vas contando, siempre el equipo y la gente que trabaja en Football Sites Network, en Football Sites o en las distintas instancias que fuiste mencionando, siempre se notó que hubo un cuidado hacia el empleado, a la persona que le genera valor dentro de la compañía para ustedes. ¿Crees que eso hoy vos lo ves con un aumento mayor de compromiso, pero ese aumento de cariño, de ponerse la camiseta, representativo a lo largo de todas las instancias, o lo ves más acentuado ahora por el tema del COVID? No, siempre hemos tenido, por suerte, un excelente equipo. Siempre hemos sido muy buenos en el proceso de selección, y nos dábamos quienes estaban cortados con la tijera de Football Sites, que ya en los primeros 10 minutos de una entrevista laboral veíamos quién podía encajar dentro de nuestro equipo y dentro de la empresa. Creo que eso también es clave. Y el talento es todo. Armar un buen equipo es fundamental. Yo, hasta que no pude armar un buen equipo que me secunde, en quien pueda delegar operativas, porque para mí como CEO de la empresa, en los últimos años han sido fundamentales en poder dedicarme yo a las decisiones importantes de la empresa, a pensar más estratégicamente y no a bajar a la parte operativa. Pero para eso, para que no sea solamente un discurso, uno tiene que tener un equipo en el que confía y en que se va a dormir tranquilo, que si tenés un buen equipo que va a atender a tu cliente, que lo tuviste 10 años como cliente tuyo y que ahora no lo vas a atender más, quizás te vas a juntar una vez cada 2-3 meses a tomar un café o a invitarlo a almorzar o a llevarlo a compartir algo como un mimo. Sabés que tenés un equipo que te lo cuida. Y bueno, nosotros pudimos construir ese equipo. Entonces la gente es fundamental. No hay ninguna compañía que se sostenga en base al despotismo o al maltrato a los empleados. Es fundamental que la gente se pueda sentir parte de la empresa. Y el condimento de ser fútbol, de ser internet, de ser una compañía joven, hace que mucha gente, muchos chicos, les divierta sumarse a una organización como esta, la pasen bien en su trabajo, sean felices,
hagan lo que les gusta, y cuando uno hace lo que les gusta, hace lo que les apasiona, el resultado es bueno. Así que nada, nosotros tratamos de generar ese entorno para que la gente se sienta cómoda y sea feliz. Si alguien es feliz en la empresa, va a hacer bien su trabajo. Y también como somos una compañía tan eficiente, eh, cuando alguien no hace bien su trabajo, enseguida se nota. Nadie se puede dar el lujo de calentar la silla en nuestra compañía. Entonces no es un mensaje de despotismo o de látigo de trabajar, sino que cuando una compañía donde las piezas están tan claras qué hace cada persona, cuando alguien afloja o calienta la silla, se nota. Ujú, clarísimo. Y el momento en que empezaste a delegar, porque a veces a lo que le pasa a los emprendedores es que no saben delegar, porque es todo más unipersonalizado, entonces nadie lo va a resolver de la misma manera que lo hago yo, o va a ser tan eficiente, o va a tener la misma metodología o la misma visión. Pasamos a una foto en la cual te corres y las decisiones las está tomando un equipo. ¿Cómo fue para vos ese proceso desde que dijiste, bueno, ahora llegó el turno de tener que correrme, dedicarme a una visión más estratégica o por ahí no tanto en el día a día y que estas cuestiones las aborde otras personas o otros equipos? Bueno, ¿Cómo fue para vos ese momento en el que tuviste que correrte? bueno, es buena la pregunta. Creo que eso uno lo va ganando con la experiencia, cuando uno empieza a tomar experiencia, a formarse, a capacitarse. No sé, yo en mi caso, desde hace muchos años desde que estoy en Estados Unidos, escucho muchos podcasts de liderazgo. He estado en Harvard haciendo un programa de liderazgo, he estado en grupos de Vistage también. Cuando uno empieza a nutrirse realmente y a formarse como ejecutivo y como líder, empieza a entender que uno no puede estar en todo, que uno necesita un equipo, que uno tiene que irse de la operación del día a día para poder pensar estratégicamente, para poder pensar en innovación, para poder pensar en anticiparse a lo que viene. Y bueno, fue un proceso. Realmente creo que hoy en mi función tengo muchísimo más y tareas vinculadas a lo estratégico, a la innovación, a adelantarnos a lo que viene. Pero repito, la base de eso ha sido poder contratar un equipo de mandos medios, donde yo he podido con toda la confianza delegar diferentes tareas. Rodearse de un equipo. Si uno no tiene un equipo, es imposible delegar por más que uno tenga el deseo. Si uno Mm. delega cinco, la vas a estrellar la compañía. Sí, recuerdo que una de las Así primeras que creo actividades que que básicamente tuvimos eso. Sí. eh, este año con Ale Melamed y Claudio Suchovicki, se llamó Pilotos de Tormenta. En el cierre de las preguntas que yo había preparado, habíamos hecho como una fábula de un emprendimiento en un avión y como el COVID le reventó un motor o una turbina y había que agarrar el volante, el timón del avión y con los comandos ver si mantenías el rumbo, te desviabas, aterrizabas en el mismo destino, cambiaba de aeropuerto. Y la pregunta final que yo les había hecho era qué avión preferían volar como compañía, ¿sí? Digamos, el mejor Boeing, un avión chiquito que piensen que se puede transformar en una gran flota, un avión que ya tenía los dos motores destruidos y las turbinas y ya venía para abajo. Y Alejandro me dio una respuesta que nos terminó convenciendo a todos y nos dejó reflexionando y pensando del mismo modo, que era, a mí no me importa qué tipo de avión es, sino la tripulación que va a estar conmigo en esa situación. Mientras yo tenga los tripulantes que mantienen mis mismos códigos, que trabajan a la par mía, en los cuales yo me puedo descansar y reposar y lo mismo a la vez pueden encontrar contención de mi lado, donde nos vamos a estar ayudando mutuamente, funcionamos como un equipo, como una verdadera tripulación, no me importa y no me interesa qué avión sea. Yo voy para adelante y esa es la tripulación con la que quiero estar independientemente de la aeronave. Entonces, un poco para destacar esto que vos estás, como cuando encontramos gente que afortunadamente y con el esfuerzo está teniendo resultados exitosos, cómo vamos dando ciertos comportamientos, percepciones y visiones que son comunes. Entonces, todos hablamos del equipo, todos hablamos de privilegiar y posicionar bien a la gente que trabaja y que agrega valor para nosotros. Como decís vos, nadie calienta una silla y
y por solo hecho de estar trabajando se va a llevar las cosas de arriba, que hay que pegar el esfuerzo. Esto que vos comentás, un poco como atándolo, tuvimos a uno de los fundadores de Globant, a Guy Bertengleyen, creo que fue la segunda charla de este año, que él hablaba justamente de aprovechar y ganar el tiempo en cuarentena, cuando la gente anda confinada en la casa, no puede salir, aprovechen para estudiar, para nutrir, y fue algo que se fue, digamos, como carta común de todas las charlas. Vos lo decís, escucho podcast, me fui a Harvard, estoy tratando de ver, leo de management, de liderazgo, de estrategia, como que todo el mundo está en continuo, aunque sea por ahí en las casas, pero en accionar continuo. Entonces, ir viendo esto para que todos reflexionemos cómo en los líderes notamos ciertas cartas comunes que nos van dando una noción de cierto perfil que está emparentado al éxito en la mayoría de los casos, pero tal vez en un accionar que tienda a esa situación. Que después se logre es una cosa y si no se logra será otra circunstancia. Pero ese ejercicio, una frase que me gusta mucho de Einstein, que decía, la vida es como la bicicleta, solo se está en equilibrio cuando uno está en movimiento. Y es algo que uno va notando, ¿sí? De la gente que es entrepreneur y que tiene pasión y que le gusta y ama lo que hace y piensa en crecer y salir independientemente si tiene un kiosco, tiene un mega holding de medios como el tuyo, tiene un negocio a la calle, lo que fuera. O sea, cada uno en su medida, en su circunstancia, en su escala, siempre puede progresar y siempre tiene variables en las cuales tiene control y otras en las que no, y hay que aceptarlas. Pero que como denominador común no siempre tiene que dar el máximo, independientemente de la instancia en la que se encuentre, el tamaño de la empresa o la compañía o el emprendimiento, siempre uno va a estar tranquilo consigo mismo si uno lo dio todo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera voy estudiando, tratando de cultivarse con las últimas tendencias que hay, saber de tecnología, ir un poco y salir de esta zona de confort que el COVID por ahí nos impone, porque hay mucha gente que a lo mejor se queja en la casa, uy, no, me quedé sin trabajo, lamentablemente, ¿y cómo hago? Y no, y bueno, estoy esperando. Bueno, aunque sea uno puede estudiar, hay cursos online, hay cursos gratuitos, la mayoría de las cosas hoy son gratuitas, siempre fueron pagas. Entonces, hay medidas como para poder tratar de salir adelante. Es una situación que nos golpea a todos, nos angustia a todos. A lo mejor hay gente que tiene cero ingresos y no tiene dónde recurrir, o a lo mejor otro tiene, otro no. Eso ya lo ve cada uno, pero nos impacta a todos y creo que es el mensaje que tratamos siempre de este espacio de brindar, es que uno no está solo, que existen proyectos y programas que uno no pueden dar contención. No me refiero solo al término financiero, sino más que nada, como es de ser emprendedores, a brindar herramientas para poder pensar. La idea es que con nuestras charlas ustedes vayan creciendo, puedan tener otros pensamientos, otras ideas, si Dios quiere, al término de cada charla, tener más preguntas que respuestas, y abrir la cabeza. Y creo que entre todos, por eso valoramos mucho, Fede, tu participación, para transmitirnos expertise, aprender de vos, así como de todos los speakers que pasaron y si Dios quiere, los que van a venir, es un poco entender que de esta salimos todos juntos, cada uno a su manera, pero todos juntos. No, no, está clarísimo. Creo que lo que es clave entender es que no existe un líder que pueda hacer todo. El equipo es clave. Contratar gente valiosa no es un gasto, es una inversión. Y creo que eso aplica a cualquier tamaño de negocio. La única forma de poder crecer y tener ancho de banda para poder crecer es tener manos que ayuden a uno a poder concentrarse en lo que viene. Y definitivamente, como bien decís vos, creo que el tema de la capacitación siempre aporta. Y también creo que es muy importante, yo a veces me encuentro con gente que como que se conforma con trabajar en algo que no les gusta, una empresa que no les gusta. Yo sé que ahora el contexto es muy malo, es muy difícil buscar un empleo nuevo o hacer movimientos, pero creo que es muy importante que cada uno trate de buscar la empresa donde le gustaría trabajar. A veces esos cambios implican ganar un poco menos, pero una vez que lo logre va a ser mucho más feliz, va a funcionar mucho mejor y va a poder crecer mucho más, porque cuando uno hace las cosas bien, crece. Entonces creo que es importante no conformarse con
hacer lo que a uno no le gusta. Yo en mi caso personal disfruto mucho de mi trabajo y lo que hago, me apasiona y trato de que la gente que está en mi equipo le guste y le apasione. Al que es de otro pozo, al que es sapo de otro pozo, no va a funcionar, no va a rendir igual. Así que creo que el componente de ser feliz en lo que uno hace y que a uno lo apasione es vital y es lo que hace la diferencia. Sí, coincido plenamente. Quería, una de las últimas preguntas que te hago, y ahí abrimos a las inquietudes de la gente. Comentaste que has tenido días en los cuales dijiste, esto no es para mí, quiero tirar todo, voy a tirar la toalla, no voy más, basta, o que solemos muchos tener a lo mejor de esos días. Contarnos un poco cómo hiciste para hacer un switch y cambiar y decir, bueno, esto va a pasar y sigo para adelante, para transmitirnos un poco experiencia de, digamos, de soltarlo todo, agarrar y decir, bueno, no, me mantengo firme y mi rumbo como estaba previsto. Bueno, creo que hay diferente, soy una persona muy perseverante, tengo socios muy perseverantes, tengo muy buenos socios. Creo que una sociedad, poder tener socios en los que uno confía, que son como hermanos, amigos, somos perfiles de socios totalmente diferentes, completamente diferentes, nos complementamos muy bien. Y siempre en esos malos momentos nos apoyamos mucho entre socios. Obviamente que después está el contexto familiar, la esposa de uno, los padres, los hermanos, los amigos, cada uno se apoya muy diferente. Pero hablando de la compañía, yo tengo socios excelentes, excelentes que han sido claves. O sea, en los malos momentos nos apoyamos entre los socios, siempre tomamos decisiones en conjunto, que eso es fundamental. Y aquellas personas que tienen buenos socios que los valoren, que los aprovechen y que es clave construir un equipo de buenos socios, sobre todo para los malos momentos. Mm. Para mí fueron claves mis socios, sin dudas. Hoy, ¿cuántos son ustedes en nivel de sociedad? Bueno, hoy digo, como hoy somos 9 socios, de los cuales bueno, hay dos que somos los fundadores, Los fundadores. los cofundadores y 3 que somos los mayoritarios. Me refiero hoy por igual a todos mis socios, pero yo empecé el negocio con Nahuel, que tenemos una amistad de más de 20 años, básicamente, y con Carlos, que después se sumó desde Argentina en el año 2011 también. Realmente tengo socios con mucha sabiduría, muy inteligentes, brillantes, que los admiro. Y creo que esto es como la pareja. Digo, uno tiene que admirar. Cuando vos admirás y respetás a tus socios, te puedes apoyar en ellos, puedes confiar en ellos. Y que esa muy, muy orgánica y ha permitido que nos apoyemos en los buenos y en los malos momentos. Lo que refuerza esto que Impecable. te digo, que una persona Sí, sí. sola, no existe el liderazgo único. O sea, aquí se hacen falta socios, equipo, apoyarse, rodearse. Perfecto. La verdad que es muy lindo escucharlo y valorar, ¿no? Que a veces uno solo puede. Tener socio no es malo, todo lo contrario. Fíjate cómo te sirve a vos como sostén y como bien decís, a lo mejor comparten los mismos valores, tienen los mismos códigos, pero a lo mejor tienen características distintas. Pero frente a un problema común, todos operan como una unidad y como un equipo y en una misma dirección. Obviamente, a lo mejor habrá cuestiones donde tienen posiciones disímiles, pero en cuanto a lo que es estrategia, valor corporativo, idea de compañía, a dónde quieren ir y valores, van todos como si fuera una unidad. Definitivamente. Es como vos lo mencionás. Hay diferencias de formas, pero no de fondo. Bien, voy a abrir un poco a las preguntas del público. Preguntan si tenés pensado expandirte hacia otros territorios o tener franquicias internacionales. No sé también si tenían pensado tener operaciones en Europa. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora con la incorporación de socios que dos Mm, están localizados en Londres, eh,
y con el networking que traen estos socios, probablemente parte de los planes futuros pueda tener que ver o no con eso. Siempre estamos pensando en la inversión, así que no lo descarto. No es algo que vaya a pasar este año ni en el cortísimo plazo. Probablemente sí haya un camino de expansión fuera del continente americano. Bien. Preguntan si tenés alguna empresa que tomes como referencia o que también admires, puede no dedicarse al fútbol, ¿eh? De otro aspecto, en otra esfera de negocio. ¿Cuál admirás? ¿Qué prácticas te gustan? Y si pensaste alguna vez implementarlas o no en Football Sites. Es una muy buena pregunta. La verdad que no soy mucho lulo de seguir empresas. eh, no me acuerdo los nombres de los CEOs de las empresas, Mm. eh, pero sí soy de Google. Google me parece una compañía fascinante. Desde el día uno, desde que trabajo con ellos, desde hace, no sé si fueron 20 años o cuántos, desde el primer día que empecé a usar Google, hay una marca, digo, que es Google, eh, hay una experiencia de producto y de calidad de servicio en todo lo que hacen. Siendo también partners de Google, ves como Google apuestan también a sus partners, los capacitan, apuestan. Realmente a mí Google como compañía, por más que hoy Google es casi un monopolio, o publicitariamente con Facebook son un duopolio, eh, y aunque suene muy obvio decirlo, realmente a mí me parece una compañía fascinante, una compañía de tecnología brutal. Hay otras de las grandes compañías de Internet que no tengo la percepción, no las voy a mencionar, pero que tengo hasta opiniones muy negativas, quizás. Entonces no es que todo lo que es Internet y es grande y cotiza alto en la bolsa es bueno, Mm. pero básicamente a mí Google me parece una empresa fascinante, Amazon es una empresa también fascinante. Son hoy empresas monopólicas de alguna manera. Luego hay compañías que uno va viendo, o por estar en Estados Unidos la fue viendo crecer, como Roku, que Roku no sé cuán fuerte Mm. es hoy en Argentina, pero para mí va a ser una compañía Ah, que cuando sí. pueda entrar en todas las televisiones allá va a arrasar. Eh, Básicamente yo estoy más en contacto con las compañías de tecnología y de Mm. medios, y creo que aunque suene obvio, Google y Amazon me parecen compañías fascinantes, cómo se expanden y cómo van metiéndose en todo. También obviamente es una alerta para todos, como también están derribando y tomando lugares que antes eran de los pequeños negocios o de los comerciantes, y bueno, ahí está en cada país la legislación y la protección que tiene que tomar para preservar el libre mercado y la competencia justa, pero me parece que no dejan de ser compañías fascinantes. Sí, bueno, son dos de las empresas más innovadoras del mundo, no solo en tecnología, o sea, en materia de negocios, en industria. Fíjate que pivotean en distintos sectores y generalmente con éxito en todas las aventuras que emprenden. Em, Preguntan también, ¿qué te gustaría agregar a tu compañía en cuanto a infraestructura, herramientas o contenidos? Que si tuvieras la posibilidad, ¿qué te gustaría incorporar? Creo que hay un problema global con el tema de la tecnología y los desarrolladores, en el sentido de cuando uno quiere tener un gran equipo o un equipo de desarrollo y tecnologías propias, es muy difícil entrar estabilidad en los desarrolladores, sobre todo en Argentina. Nosotros, gran parte de nuestro equipo operativo está basado en Argentina, porque creemos en el talento argentino, es el mejor talento que hay en la región, y no sé si del mundo. En ese sentido, uno siempre critica o es crítico de su país, pero el talento humano es brutal que hay en Argentina. Eh, y es muy difícil mantener y armar equipos de desarrollo, porque Argentina se ha transformado en un hub regional. Entonces, es muy difícil retener. Mm. Entonces, la parte tecnológica es muy difícil, y es un desafío que tenemos todas las compañías que no somos Mercado Libre, que no somos Globant, o que no Mm. somos Google, para mantener adentro de la compañía de uno a desarrolladores talentosos y que puedan hacer carrera y generar valor y tener un equipo en serio. Entonces, la parte tecnológica es un desafío grande. Genial. Después me preguntan, alguien que está empezando a emprender una aplicación que tiene que ver con fútbol,
¿qué consejo le puede decir para cómo encarar el proyecto? ¿Qué cosas tiene que evaluar? ¿Cuáles no? ¿Dónde focalizar? O sea, alguien que está haciendo una app que tiene que ver con fútbol. A ver, yo lo que creo es, y no quiero extenderme demasiado, cuando nosotros empezamos a hacer esto hace más de 20 años, cualquiera se sentaba enfrente de lo que era en su momento un front page, un Dreamweaver, armaba una web y le podías competir de igual a igual a ESPN, a Fox, a Clarín, al que sea. Mm, Hoy en día, para tener un negocio de publishing, un negocio web, un negocio de noticias, media online, es muy complejo. Para que se den una idea, nosotros tenemos más de 30 proveedores de tecnología para diferentes cosas. Tenemos 40 cargos operativos, o sea, es muy difícil hoy en día tener un negocio online y poder competir contra los grandes players. Hoy sí las grandes corporaciones tienen estructuras digitales y de tecnología. Hay todo un tema muy complejo con el tema de la data. Entonces lo que yo mm, le diría es que obviamente que si es su pasión y que si lo hace con pasión y que si lo hace como un hobby o como algo en paralelo para ver si logra tener un éxito, está buenísimo y que lo siga, pero que si no, que busque la manera de poder fondearse y poder construir un producto de alta calidad. O es de alta calidad no sobrevive. La competencia en Internet es feroz, es otra Internet que la de hace 20 años. Y bueno, digo, por eso la única forma de sobrevivir es escalando, es con escala, porque hay que invertir tanto, tener tanta tecnología, tener tantas áreas para mantener un negocio web hoy, que la única forma de poder mantenerlo es teniendo una estructura muy grande de muchos portales, muchos sitios que puedan toda esa estructura. ujú. Perfecto. Preguntan qué podcast recomendás. Muy buena pregunta. Los voy a buscar acá porque no me los acuerdo de memoria y tengo un bebé chiquito y los últimos meses no estuve tan pegado a los podcasts porque los espacios son menos, pero tengo acá mi librería. A mí me gustaba mucho, a mí me gusta uno que se llama Planet Bunny. Hay otros de la industria publicitaria que me gustan. Hay uno de eMarketer que se llama Behind the Numbers. Eh, También sigo los de AdAge, AG, AdAge. Después hay otros que escucho de AdExchanger, se llaman AdExchanger Talks. Hay otros de DigiDay Podcast que me gustan. Um, básicamente esos son los que venía escuchando últimamente. No mucho más. Los de DigiDay, los de AdExchanger, los de AdEdge, los de eMarketer, son muy de la industria publicitaria y de marketing, de la industria mía. Perfecto. Después, ¿cómo ves el crecimiento y la consolidación del fútbol en el mercado norteamericano? A ver, si me puedes repetir, Javi, escuché bien. Sí, ¿cómo ves el crecimiento y consolidación del fútbol en el mercado norteamericano? Del fútbol como tal. No, Sí. bueno, el fútbol es el deporte que más se está creciendo en los Estados Unidos por lejos. Definitivamente va a haber un crecimiento exponencial porque Estados Unidos junto con México y Canadá va a ser la sede del Mundial 2026. Entonces va a seguir creciendo. La MLS, que es la liga local Major League Soccer, está creciendo en franquicias y en audiencias todos los años, con lo cual digo, es un camino de ida. Los chicos, o sea, el fútbol es el deporte más practicado por los chicos y el gran problema que tiene es después de los 8, 10, 12 años, que los chicos a veces lo dejan de practicar el fútbol. Hay como un gap. En infantil es muy fuerte y después se corta, pero sin duda es que el fútbol va a seguir creciendo en los Estados Unidos y para mí en algún día no muy lejano se va a transformar en el deporte número uno en los Estados Unidos. Y Estados Unidos va a ser una potencia, no sé si a nivel selección, pero sí a nivel liga, porque aquí está el dinero y Mm. porque... Sí, también va aumentando de prestigio. Vemos acá figuras del fútbol local pasan directo a Estados Unidos, a lo mejor sin la ruta de Europa. Sí, antes solo venían a retirarse ciertos jugadores, ahora están Mm, viniendo jugadores como básicamente los mexicanos, Pizarro, como Chicharito, como Vela,
son jugadores que antes iban a Europa y ahora vienen aquí a los Estados Unidos. Bueno, y está pasando con jugadores argentinos, con Pavón y con varios más. Ok. Y consultan si el ADN y todo esto lindo que ustedes generan, así como iban a otras unidades del negocio, ¿crees que también es aplicable al tema de deportes individuales, como pueda ser tenis, boxeo? Sí, 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 definitivamente. Y no, y nosotros estamos cubriendo muchísimo esos deportes. Boxeo es muy relevante en México, en Estados Unidos. Tenis no es tan masivo, pero Mm. audiencia, audiencia de alto poder adquisitivo, con lo cual es relevante. Son todos verticales que estamos explorando y a los que queremos expandirnos y volvernos relevantes. A veces el desafío es la masividad. Es muy difícil a veces trabajar con segmentos muy, muy pequeños, de forma Ujú. rentable, obviamente. Bien. Eh, Después consultan si querés que el home office en las en el home office versus el trabajo en las oficinas de ustedes tuvo alguna repercusión en cuanto a la productividad o crees que la gente respondió de igual manera como si estuviera trabajando en condiciones normales? En la mayoría de los Espera, casos, y te agrego yo, el post pandemia, ¿lo imaginás como una combinación de home office y trabajo en oficina? O te gustaría que vuelva a ser todo como antes de ser posible? yo, yo creo que esta situación demostró que es posible operar una compañía home office. Mm. En la mayoría de los casos no hubo una merma en la productividad. Pudo haber casos puntuales en los que sí, pero en la mayoría no. Y yo creo que en nuestro trabajo en particular, al hablar de redacciones, donde trabajan en conjunto, hay una energía que se pierde cuando uno está en ese lugar, cuando hay un partido, una final de Libertadores, una final de Champions, un partido importante, una noticia bomba. Nuestras redacciones pantalla, con los analytics y los números de las visitas. Entonces, todo ese clima que hace que la gente, bueno, tenga un poco toda esa energía y todo lo que se aprende en los pasillos se pierde. Entonces, yo creo que la gente pase todo esto va a tener muchas ganas de volver a la oficina y de estar con sus compañeros y de recuperar esa energía. Eh, entonces, creo que sí lo que va a cambiar es que vamos a estar mucho más abiertos a que mucha más gente pueda trabajar desde casa, pero yo creo que la gente misma va a querer volver de la oficina. ¿Sí? Obviamente después va a haber un tema de protocolos y de normalidad. Aquí en los Estados Unidos ya he vuelto a la oficina y se ha vuelto a la oficina mucha gente con un montón de protocolos de distanciamiento, de mamparas, de separaciones, de espacios, pero se ha vuelto. Hmm. Sí, interesante. Yo creo que es un poco una visión donde a lo mejor empresas se dieron cuenta que el empleado puede rendir desde la casa y va a llevar una consecuencia en ahorros de alquileres de oficina, limpieza de oficina, equipos que tenían que contratar. Esa norma por un lado. Por otro, coincido como vos que esto genera en nosotros una sensación de necesidad de ese afecto, de esa cotidianidad, del abrazo, del saludo, de estar cerca con amigos en el trabajo, con compañeros en el trabajo. Lo veo en la calle, como te contaba, o sea, uno sale a caminar con los hijos por la calle y cualquier barcito que está cerrado con algún mostrador donde vende café takeaway, la gente a lo mejor como que un poco se junta y están ahí con la distancia, pero como que se arma algo en las esquinas y ves la necesidad de la gente de tener ese contacto que a lo mejor con la normalidad uno no lo valora, pero cuando no lo tiene uno se da cuenta de esa carencia que es muy fuerte. No, y aparte todo eso tiene un impacto creativo, ¿no? O sea, en nuestro trabajo hay mucho de creatividad, mucho de originalidad, mucho de pensar y muchas cosas ocurren gracias a esa interacción humana y a esos comentarios, así de vuelta, la gente está recluida. Así que definitivamente la gente misma va a querer volver y se va a recuperar bastante valor en eso. Ujú. ¿Qué consejos tendrías para aquellos que están arrancando un emprendimiento, que están en etapa cero, súper inicial? ¿Qué lecciones le darías en base a todo el expertise que venís desarrollando desde hace ya más de 20 años? Bien. Mira, a mí no me gusta, no me gusta ponerme en el rol de dar consejos.
Sí lo que puedo decir un poco, si yo tuviera que ver mi carrera para atrás, hubiera cambiado cosas. A mí me hubiera gustado trabajar en alguna corporación, en emprendimientos, pero creo que me hubiera hecho muy bien a mí, hubiera ganado muchos años de crecimiento. Esta compañía se hubiera acelerado muchísimo antes si yo hubiera tenido una experiencia corporativa, ¿sí? Si yo hubiese trabajado en lo que hoy es un Mercado Libre. Entonces, lo que yo le diría a quien está emprendiendo desde muy joven es que primero pase por una corporación, aprenda de procesos, aprenda de escala, aprenda de la política corporativa, de las cosas que pasan en una corporación y de todo lo que uno no quiere para su empresa a veces de toda esa parte. Yo todo eso no lo tuve, yo fui conociendo las corporaciones, dándole servicios a las corporaciones Mm. y tuve muchos dolores de cabeza por no conocer todo ese mundillo. Entonces creo que trabajar en corporaciones, trabajar en gobierno, en lugares conflictivos, con mucha política, lo curte a uno y le da a uno un background muy interesante. Y cuando uno empieza a crecer y a escalar una compañía, necesita de procesos, necesita de orden y necesita pensar de muchas formas como piensan a veces las corporaciones. Entonces creo que quizás le daría ese consejo, que emprendan. Todos dicen y lo decimos, lo sabemos que emprender es difícil, que hace falta perseverancia y no rendirse, todo eso es verdad. Pero lo que yo diría es que antes de emprender y largarse, hagan alguna experiencia corporativa y aprendan esa parte. Quizás ese es mi consejo de lo que a mí me faltó y me hubiera gustado. Ujú. Perfecto. Bueno, ya más o menos estamos con el horario. La verdad que la pasamos fantástico, un tiempo maravilloso. Los que no te conocían tuvieron la oportunidad de conocerte, de aprender de vos. Yo que sí lo sé, siempre te lo dije, te admiro, porque conozco tu historia, conozco tus orígenes, conozco todo el trayecto que mencionaste y puedo decir que es 100% real. Alguien que desde cero logró tener una empresa con éxito, llevarla adelante, innovadora, pionera en lo suyo, pues yo recuerdo los primeros años cuando la internet era otra, nada que ver, ni siquiera colaborativa, ni participativa, era solo como una página, lo mismo como leer un diario. Vos apostaste, siempre te gustó, uniste las pasiones tuyas de periodismo, de River, y haber logrado todo el éxito que estás llevando adelante, sin perder la humildad, como bien decís, porque tenés los pies en la tierra y valorás a la gente que trabaja con vos, a la gente que te dio el apoyo en su momento y lo que te lo continúan otorgando día a día. Eso habla muy bien de vos, Fede, porque ahí, digamos, suele suceder a lo mejor que no adrede, pero que el éxito te hace trascender de una manera donde a lo mejor ciertos detalles los descuidás, y no es tu caso. Fíjate, estás hoy un domingo a la tarde ahí en casa, charlando con nosotros, abriéndonos de par en par tu experiencia, con la humildad que tienes, con la sinceridad absoluta. Es algo que valoramos mucho, de lo cual yo siempre te digo que me da mucho orgullo conocerte, porque sé que la luchaste, porque sé que pasaste momentos difíciles, y verte hoy en la posición que estás a mí me da mucha satisfacción. Así que bueno, agradecerte de corazón esta hora y media que nos dedicaste el domingo allá desde Miami para aprender de vos, que nos transmitas el expertise, los consejos, las nociones de lo que está pasando aquí en el mundo. Y bueno, a todos los que están del otro lado, por seguirnos domingo tras domingo. Nosotros los esperamos el próximo domingo, que es 21 a las 4 de la tarde, con una conferencia económica imperdible con Juan Carlos de Pablo y José Ciaba Serrate. Así que bueno, Fede, agradecerte, estamos a disposición para que de acá te podamos ayudar en lo que necesites desde Argentina, y bueno, que sigan los éxitos. La verdad que te admiramos mucho, un aplauso para vos, y gracias por abrirnos las puertas ahí de tu casa. Gracias, Javi, no lo quiero hacer larga, muchas gracias a vos, la verdad que para mí es un placer reencontrarme con vos en este espacio y te agradezco mucho, es un placer también estar en este espacio. Quizás el único consejo que ahí pensaba es estudien inglés, chicos. El inglés es fundamental. El inglés conozco mucha gente muy talentosa que por no tener un inglés competitivo no puede crecer. Si quieren hacer negocios globales, si quieren vivir en Argentina en pesos y ganar dólares, estudien inglés. A todas las personas que aprecio se los digo, perfeccionen su inglés. El
es vital y básico. Entonces quizás eso es mucho más, no me extiendo. Gracias a vos, Javi, un placer. Mi email es inberg, FGRINBRG, @footballsites.net. Después, Javi, cualquier cosa lo circulás. Quien quiera escribirme, con gusto, me pueden escribir. A veces soy un poquito lento en responder, pero siempre respondo todo. Así que eso, un placer estar ahí y compartir este tiempo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a todos que terminen bien el domingo. Los que están en Argentina, buen fin de semana largo. A vos, Fede, buena semana. Rémenla, vayan para adelante, anímense. De los consejos que dio Fede hoy. Y lo que digo siempre, salimos todos juntos. Y desde este espacio, en lo que nos podamos ayudar, la manera más directa, si nos pueden dar feedback, les gustan las charlas, no les gustan, quieren tal expositor, tocar tal tema, ayúdennos. Nosotros somos un instrumento para ustedes. Esto que, claro, con Gabriel somos voluntarios, tratamos de traer las mejores herramientas con los mejores speakers, con los contenidos que sean más interesantes para otorgarles a ustedes el mayor valor agregado que desde nosotros podamos brindarles. Si nos dan feedback, nos ayudan a mejorar. Si no nos dicen nada, vamos creciendo que hacemos las cosas bien. Pero bueno, esperamos poder ayudar, pero si tienen cosas que nos ayuden a corregir o a mejorar, por favor nos avisan, ¿sí? Ya sea al mail, al grupo de WhatsApp, también invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, la charla va a estar subida, así que si después quieren refrescar conceptos o volverla a ver, va a estar en nuestro canal. Así que bueno, muchas gracias a todos y Fede, a vos, te mando a la distancia un abrazo enorme. Y bueno, si algún día venís a Argentina y la situación que comenté te sigue dando, te tomo la palabra y vamos para allá. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Dale, muchos cariños. Chau, chau. Adiós. Gracias. Buen domingo para todos.